Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, por ahora. Amén. Pero, en primer lugar, quiero que veamos y nos puntualicemos sobre algo importante que la palabra de Dios nos enseña. Porque he mirado otras versiones que muchas veces cotejo, tanto las versiones antiguas como las versiones nuevas. Cuando hay cosas medias complicadas de poder entender, las versiones nuevas probablemente te dan un mejor panorama. Cuando hay cosas que hay que leer muy fino en cuanto a lo que el Señor trata de decir, hay que ir a las versiones más viejas, a las versiones más antiguas. Porque toda la palabra de Dios tiene un significado y una cosa importante para nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo acababa de manifestarse a ellos. Estuvo como 50 días después de haber resucitado. Estuvo con ellos. Habló con ellos, se presentó y ellos mismos, los mismos discípulos, con sus propios ojos, le vieron ascender. Ahora, Él le había dado una palabra y le dijo que se quedaran en aquel lugar y que permanecieran en aquel lugar hasta que sean investidos con el poder de lo alto, porque el Padre daría la promesa de la cual Él también habló, ¿sí? Estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y entonces aquellos 120 que se llegaron a reunir se pusieron en aquel lugar y se pusieron de acuerdo en estar en ese aposento hasta la venida del Espíritu Santo. O sea, no sabían si era en 2 días, si era en una semana, si era en un mes. Lo importante es que sabían de que Dios le había dicho que permanecieran ahí porque Él se lo iba a mandar. El tiempo siempre está en la mano de Dios, pero lo importante es cuando nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Usted tiene una promesa de parte de Dios? ¿Usted tiene una promesa de parte de Dios? ¿Cuánto tiene la Biblia? A ver, levántela por favor. ¿Tiene? ¿Ah? Usted tiene una promesa de parte de Dios en su mano. Dele con la promesa en la cabeza que está al lado suyo, por favor. Amén. Ahora quiero que entremos minuciosamente en algunos aspectos de cómo los discípulos actuaron y esperaron y dónde radica la diferencia por la cual muchas veces no llegamos a las bendiciones y a las promesas de Dios para nosotros. En primer lugar, verso 14 dice, y todos perseveraban. Ajá. Diga conmigo, y todos perseveraban. Dígale que está al lado suyo ahora, perseveraban. Necesitamos familiarizarnos con esta palabra, porque si hemos de esperar cosas grandes de parte de Dios, tenemos que ser gente que persevera. Gente que persevera. Los grandes hombres de Dios que alcanzaron las promesas fueron personas que perseveraron. No fueron simplemente personas que nacieron en una cuna de oro y que recibieron simplemente la bendición de Dios y nada más. No, tuvieron que perseverar, tuvieron que creer, tuvieron que estar firmes. Dice, y perseveraron unánimes. En algunas versiones dice que perseveraban todos juntos. Pero déjenme descifrarle, porque es muy sencillo lo que significa la palabra unánimes. ¿Qué significa? Un ánimo. Unánime significa en un mismo ánimo. Ahora, estamos esperando en el Señor. Amén. Y cuando esperamos en Dios en sus promesas, perseveramos en un mismo ánimo.
Aleluya. Yo sabía que iban a lograr esas miradas. Perseveraban en un mismo ánimo, en oración y en ruego delante de la presencia de Dios. Mire, el Señor había prometido y como ellos habían recibido la promesa de Dios, probablemente algunos dirían, bueno, el Señor prometió, ¿no? Al fin y al cabo, si Él no responde, es problema de Él. Yo espero. Y algunos de nosotros hubiéramos agarrado la cañita de pescar y algún fin de semana nos íbamos, total. ¿Cuál es el problema, no? Vamos a pescar tranquilo. Total, el Señor prometió. Y si el Señor prometió, me puede alcanzar ahí en el aposento, me puede alcanzar arriba del bote pescando. Porque Él es Dios. No. Él les dijo que permanecieran unánimes en aquel aposento hasta que sean investidos con el poder de lo alto. ¿Saben una cosa? Las promesas de Dios son firmes, son fieles y verdaderas. El Señor no falta a ninguna de las cosas que Él ha prometido, pero el Señor tiene una preferencia especial sobre aquellos corazones que saben conquistar la bendición de Dios. Las personas que realmente saben andar por la vida bendecidas con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. No han sido personas que Dios le tocó con una varita mágica, no. Son personas que han sabido perseverar en las difíciles, en las pruebas, en las tormentas, en las dificultades, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido y nos paramos sobre una palabra y creemos en esa palabra, y Dios sabe que nosotros estamos esperando en esa palabra. Ahora, mientras nosotros esperamos y perseveramos, nuestra fe crece, nuestra confianza crece, nuestro amor crece. Claro, porque cualquiera puede amar a Dios cuando andamos con el bolsillo lleno de bendiciones, lleno de... cualquiera puede amar a Dios así. Ahora, díganme la verdad, no sé si alguna vez usted lo experimentó, pero los amo, los Señor te amo de acá adentro, ¿no salen en esos momentos de más crisis? Porque ahí hay que mostrar amor. Ahí demostramos, no demostramos amor como podemos comprar un ramo de flores y una caja de bombones, sino cuando aprendemos a compartir y sentarnos a la mesa, comer un poco de arroz hervido. Ahí se comparte el amor, ahí se expresa el amor. Entonces, perseverar, mire, hay que perseverar. Noé era una persona que le creyó a Dios, y la fe de Noé condenó al mundo. Noé, Dios le prometió que iba a hacer el arca, y Dios dijo, una vez que Noé terminó de hacer un arca, primero y principal, que en aquel entonces nunca había llovido, así que seguir las locuras de Dios para él era un poco racional, pero él sabía de que él creía en un Dios, y no es como de repente ver como cualquiera de nosotros. Él había escuchado esa voz, igual que Abraham. Abraham, salir de la tierra y de la parentela, estando viviendo en Ur de los Caldeos, un pueblo totalmente pagano, alejado de Dios, pero Dios lo fue a buscar ahí, y Dios lo eligió de una tierra y de una familia pagana, de una familia idólatra. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y bendeciré tu linaje, y serás de bendición a todas las naciones. Ahora, claro, las promesas de Dios están maravillosas, pero salir de Ur de los Caldeos, salir de la comodidad, salir de en medio de todo eso, salir de todo lo que su padre le iba a heredar, y de todos los campos, y de todos los planes, y de todos los sueños, y de todo lo que Abraham tenía, con un puñado simplemente de animales o de cosas que de repente le pertenecían, y salir al desierto a la buena de Dios, a jugarse, a perder, simplemente por haber escuchado una voz que nunca había escuchado ni conocido.
pasar y pasó hambre. Y tuvo que ir a Egipto a pedir de comer. Y tuvo que humillarse, casi muere, casi pierde su esposa. Casi pierde el hijo de la promesa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Uno dice, Señor, si me llamaste, ¿por qué? Y Dios también llamó a Abraham. ¿Por qué le tuvo que pedir el hijo y esperar hasta que Abraham tenga el cuchillo arriba para matarlo? Para decirle, Dios, no lo hagas. Ahora sé que no me rehusas. Absolutamente nada. Gloria a Dios. Ahora sé. Ahora sé. Sí, Señor. Yo quiero que entienda en esta noche el secreto de alcanzar las promesas de Dios y el secreto de poder recibir lo que Dios tiene prometido. Diga conmigo, perseverar. Mire, si estábamos hablando de Noé, termino hablando de Noé, o termino de hablar, mejor dicho, de Noé, porque él recién que terminó el arca, predicó, fue pregonero de justicia, predicó acerca del fin. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo se reía de Noé, hasta el día que Dios le dijo, cerrá el barco. Y cuando la gente comenzó a ver la tormenta que nunca había visto y comenzó a ver llover sobre la tierra que nunca había visto, ahí la gente empezó a decir, realmente Noé tenía razón, pero ya era tarde. 120 años predicando. Hasta que Dios dijo, se cansó y dijo, cerrá el barco, ya está. Y Dios salvó la tierra, salvando a Noé y su familia, su parentela. Poco se sabe, se dice, de la familia de Noé, pero sí se sabe de Noé. ¿Qué le quiero decir con eso? Su fe salvó al mundo y Dios eligió a Noé, por Noé, a su familia, para que ellos puedan ser el linaje, el nuevo linaje que Dios utilizaría. Ahora, él pudo perseverar, él pudo creer, predicando 120 años acerca de algo que nunca había pasado, que simplemente Dios le había dicho, teniendo un barco en medio del desierto donde nunca llovió. ¿Usted se imagina eso? Eso no solamente es perseverar, eso ya raya la locura. Pero él creyó y su fe condenó a todo el mundo entero. Querida iglesia del Señor, nuestra fe en Dios puede hacer proezas. El profeta dice, en Dios, en Jehová, haremos proezas. Perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. Amén. Ahí todos juntos. Eso nos enseña que María no se ganó ninguna coronita por nada. Ella tenía que estar con los discípulos orando y clamando también al Señor. Y tenía que creer en Jesús y obedecer al Señor. Es más, ella dijo, hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él diga. Lo que Él dice, porque Él es el Señor, Él es el Maestro. Nada de andar buscando, nada de preferencia. Cuando María vino a ver a Jesús, los discípulos dijeron, tu mamá, tus hermanos están ahí. Y Jesús los miró y le dijo, aprendan algo, mis hermanos, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. El que hace la voluntad del Padre es mi familia. Ahora, perseverar en oración. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo las circunstancias van cambiando nuestra oración? Porque claro, primero comenzamos a orar por fe, porque la palabra de Dios pone ese ingrediente de fe para creer algo. Y cuando vamos a las rodillas comenzamos a orar con fe. Y nos levantamos sintiendo de que Dios ya en cualquier momento nos ponemos a mirar por la ventana, porque en cualquier momento llega la bendición de Dios para nosotros. Y pasó un día, y pasó dos, y pasó tres. ¿Y qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con mirar por la ventana? ¿Qué pasó con creerle a Dios? No, ahí comenzamos a decir, y bueno, pero ¿será la voluntad de Dios?
¿Será que realmente Dios me habló? ¿Será que realmente Dios me dijo que tenía que esperar así o asá? ¿O tenía que creer? Por ahí era para el hermano que está al lado mío y yo me hice acreedor de esa palabra y dije, para mí. Y por ahí no, y de repente comenzamos a ver hasta incluso que el otro es bendecido, el del frente es bendecido, pero Señor, el cartero no se habrá equivocado, era para mí la bendición, y se la llevó al otro. Pasa, hermano, nos pasa en las mejores familias, como quien diría, ¿no? Comenzamos a ver y decimos, Señor, yo te estoy pidiendo, yo estoy creciendo, ¿por qué le das al otro si yo te pedí? A alguno le pasó, ¿no? En oración, diga conmigo, en oración, en ruego, delante de la presencia de Dios. Querida iglesia, ¿por qué en oración? ¿Por qué en oración? Porque la oración mueve la mano de Dios. El día de martes estábamos hablando justamente en la oración, les leí el libro, hoy no lo traje, hoy me olvidé de traerlo, lo llevé a la mañana, estuve leyendo bastante, pero la oración mueve el brazo que mueve al mundo. Querida iglesia del Señor, cuando nosotros comenzamos a orar, comenzamos a ver a Dios operando de manera sobrenatural. Solamente la gente que ora fervientemente y sin dudar hasta que recibe la promesa de Dios son aquellos que pueden llegar a ver al Dios sobrenatural en el que están creyendo. Querida iglesia, depende de nosotros el hecho de conformarnos con una pequeña bendición o de creer en un Dios sobrenatural que de repente nos va a sorprender de manera poderosa. Y por eso digo que necesitamos aprender este tremendo secreto. No se trata de orar mucho, sino de orar bien. Vuelvo a repetir, no se trata de orar mucho, sino de orar bien. Y cuando nosotros aprendemos lo que Dios puede hacer y que Dios comienza a mover su mano y abrir los cielos a través de nuestra oración, nosotros comprendemos el secreto y ya sabemos el secreto y sabemos cómo pelear y sabemos que Dios va a ser fiel en responder todas las veces que nosotros le pidamos. Pero ¿cómo podemos comprobar a Dios si nunca hemos perseverado en algo hasta que Dios hizo? Si nunca hemos perseverado en oración hasta que Dios respondió, no podemos comprobar la bondad de Dios para nosotros. Ahora, en ese proceso de orar, usted dirá, pero si Dios me lo puede dar, apenas doble mis rodillas me lo puede dar automáticamente y listo. ¿Para qué me hace orar un mes, 2 meses? Como alguien me dijo, si Dios puede soltar la bendición sobreabundantemente, ¿por qué justo? ¿Por qué lo justo? Siempre lo justo. Querida iglesia del Señor, nosotros conocemos, o mejor dicho, tenemos un Dios sobrenatural, que necesitamos aprender a conocerlo a través de la oración. Y la oración que toca el corazón de Dios es esa oración que persevera en un mismo ánimo hasta que Dios responde a la promesa. Apréndalo, grábelo en su mente y en su corazón, porque Dios no cambia. Si ellos perseveraron en oración, nosotros también tenemos que perseverar en oración. Si ellos pudieron alcanzar las promesas de Dios, y Dios envió su Espíritu, y Dios abrió los cielos, y la gente se convirtió y se transformó, y fueron transformados y llegaron a los pies de Jesús. Si el Espíritu Santo de Dios abrió los cielos una vez, lo puede hacer otra vez sobre nosotros. ¿Dónde está el secreto? En que Dios encuentre en nosotros esa oración que está esperando, esa oración prevaleciente, esa perseverancia y ese ánimo. Si usted tiene todavía su Biblia abierta en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el verso 46,
no es simplemente un versículo hacia las perdidas que hemos leído en cuanto a eso, sino que se ve que era una práctica habitual del pueblo de Dios. Amén. Habían recibido la promesa del Espíritu Santo. En el verso 41 dice: como 3.000 fueron bautizados y se añadieron a la iglesia y perseveraban. No dice se congregaban habitualmente como dice otras versiones, y perseveraban. Perdón, yo los estoy sacando y estoy en otro lado. Verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Verso 46. Perseverando, otra vez, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra tarea, Dios hace su tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Perseverar unánimes. ¿Cuál es la tarea de Dios? Añadir. Dios añade. Dios añade. Dios añade. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Querida iglesia de Dios, las bendiciones de Dios están a la puerta. Están a la puerta para que nosotros la podamos tomar y la podamos recibir. La bendición de Dios está a la vuelta de la esquina. Las bendiciones de Dios están en el lugar secreto. Las bendiciones de Dios están en el lugar secreto. Míreme por favor. En ese lugar secreto donde Él nos espera, perseverando en un mismo ánimo. Mire, cuando logramos llegar, porque al final cuando logramos llegar y estamos en la presencia de Dios, yo creo que hasta nos olvidamos de qué vamos a pedir. La listita de supermercado se extravió en el camino, pero aprendimos tantas cosas en ese camino, que cuando llegamos a la presencia de Dios, decimos, tengo ese minuto, tengo ese segundo, como quien diría, tengo ese minuto para pedir algo, tengo los 3 deseos para pedir. Y de repente digo, Señor, ¿qué es lo más importante? Y yo creo, porque lo viví, que lo más importante es poder postrarme ante sus pies y decirle, Señor, cuán grande eres, cuán bueno eres, cuán fiel eres, oh Dios, cuánto te amo, Señor. Porque créanme una cosa, cuando logramos llegar a ese lugar secreto, vuestro Padre Celestial ya sabía de qué cosa tenía yo necesidad. El problema es que yo no era consciente de mi necesidad. Mi necesidad Él la suple. Y la necesidad de Dios, ¿quién la suple? La necesidad de Dios de poder vernos todos los días en intimidad, en lugar secreto, de hablar con nosotros, de contarnos, de encontrar un corazón que pueda oírlo, que pueda comprenderlo, que pueda entender la necesidad, el dolor del corazón de Dios, el ver que todavía esa obra de la cruz está esperando ser manifestada y declarada con todo poder en nuestra tierra, en nuestra ciudad, y Dios está esperando pacientemente esos hombres y esas mujeres que digan, Señor, entiendo, Señor, comprendo, puedo compartir tu corazón, Señor amado, y respondo al llamado de Dios para mi vida. Miren,
Cuando nosotros respondemos, Él responde. Cuando yo respondo, Él responde. No falla esa fórmula, Él responde. Perseveraban en un mismo ánimo en el templo. ¿Amén? Qué gran problema, porque por causa de nuestro ánimo muchas veces nosotros decimos, bueno, si se trata de mi ánimo, ¿no? Bueno, sí voy, como diría. Sí voy, ¿no? Pero ¿y el ánimo? ¿Y el perseverar? A veces usted me dirá, no tiene nada que ver, pastor, con el perseverar. ¿Y quién dijo que no tiene nada que ver con el perseverar? ¿Quién dijo que para Dios no es importante? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre la iglesia en la antigüedad, la Biblia me dice a mí que ellos perseveraron unánime en el templo cada día, partiendo el pan en las casas. Mire, era tan importante no olvidarse que ellos hacían Santa Cena todos los días. Porque Jesucristo le había dicho, quiero que hagan esto en memoria de mí para que me recuerden. Y ellos dijeron, te queremos tener presente todos los días en nuestra casa. Así que agarramos el pan y agarramos el vino y hacemos memoria, Señor, porque te queremos tener acá, Señor. Si pudiste estar en Emaús, hoy por medio de tu Espíritu, yo sé que también tú estás acá. Y yo quiero darte ese primer lugar para que tú vengas a mi casa, a mi mesa, Señor, a mi vida, y seas tú el principal centro de todo mi ser. Iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, se disipan todas las dudas, todas las conjeturas, todo lo que, ay Señor, revelame si es tu voluntad, si tengo que orar. Revelame si es tu voluntad que hoy vaya a tu casa o me quede en casa tomando mate con torta frita. No, hermano, no siga pidiendo porque Dios no le va a revelar. Haga una cosa, pida que el Espíritu Santo de Dios venga sobre usted y le revele todas las cosas, porque Él vino para revelarnos el corazón del Padre. Entonces, iglesia, cuando nosotros le pedimos que venga su Espíritu, dice, Él vendrá y os enseñará todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que si estamos dispuestos a que Él nos enseñe todas las cosas, o queremos todavía seguir manejando los piolines como a nosotros nos gusta, que nos va a hacer conocer a Jesús. Esos momentos de crisis, esos momentos de necesidad, en esos momentos, ¿por qué Dios elige esos momentos? No lo sé, pero sí sé que en esos momentos es donde Él solamente puede mostrarnos que Él es Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Perseverar en un mismo ánimo, en oración y en ruego delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, la tormenta no es para siempre, el problema no es para siempre, la dificultad no es para siempre, pero sí la promesa de Dios es para siempre, porque es tu palabra y tu palabra no cambia, es verdad, es verdad, es verdad. Iglesia, su palabra es verdad. Dios no cambia en su ánimo porque Él es Dios. Perseverar en un mismo ánimo, en oración y en ruego delante de la presencia de Dios. No podemos decir que conocemos a Dios o que Dios nos ha fallado si no lo probamos. Ahora, si nosotros hemos comprobado la bondad de Dios, yo le puedo asegurar que usted va a ser una persona que andará con una sonrisa en todo momento, alegre, feliz, gozoso. ¿Que no tenés problema? Uy, sí, si te pongo a contar, no sabés. Pero ¿sabés una cosa? Antes de contártelo vos, se lo conté al Padre. Porque contándolo vos, si te lo cuento a vos no voy a ganar nada, no me vas a solucionar ningún problema. Pero se lo cuento al Padre y Él me soluciona todos los problemas. Él es bueno para conmigo. Amén. Entonces, tengo que ir cerrando esto. Compartían, dice,
comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Una de las cosas que reconozcamos o no que necesitamos que Dios transforme nuestra vida es esa arrogancia que nosotros traemos del mundo y poner en nuestro corazón esa sencillez del Espíritu. Porque la persona llena del Espíritu no puede ser bajo ningún punto de vista una persona arrogante. Es una persona sencilla. Es una persona simple. Es una persona que siempre, no importa por donde lo apretes, va a salir de él bondad, mansedumbre, templanza, fe, amor. Apretalo por donde lo apretes y vas a encontrar que va a salir de esa persona cada uno de esos frutos. Y eso te habla de que el Espíritu Santo de Dios está sobre la persona. Mire 47 que dice, alabando a Dios. Alabando a Dios. Mire, la alabanza es la declaración de las grandezas de Dios y su soberanía. Mire, ¿sabe una cosa? Cualquiera de nosotros se explota de emoción si hoy el Señor nos sorprende y nos hace un regalo bien grandote. Podemos estar toda la noche alabando a Dios y declarando la grandeza y la soberanía de Dios en todas circunstancias. Pero cuando usted agarra la sartén y le diga, no tengo nada para ponerte adentro, pero voy a comenzar a alabar a Dios. Señor, tú eres soberano. Tu gloria llena toda la tierra. Tú eres dueño del oro, tú eres dueño de la plata, tú eres dueño de cada una de las riquezas. Señor, a ti te pertenece, Señor. Tú eres soberano, tú eres rico y eres mi Padre y eres poderoso. Y yo te alabo y yo te glorifico porque tú me has hecho sentar en lugares celestiales contigo. Te alabo, Padre, te alabo. Declaro la grandeza, declaro la bondad de Dios, declaro el favor de Dios, declaro la bendición de Dios para mi vida. Declárelo, iglesia, declárelo, aleluya, porque es la única manera en que Dios pueda verse saturado por nosotros. Aleluya. Y ahora le voy a explicar por qué. Teniendo favor con todo el pueblo. Algunos piensan que ser más espiritual es comenzar a discriminar y por ahí andan, ¿no? Tan espirituales que la gente nadie los traga, parecen puentes rotos porque nadie lo puede pasar. Pero son tan espirituales que dicen, yo no sé porque el Espíritu de Dios está sobre mí y la gente no me soporta. Guarda, porque cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre la iglesia, dice la palabra de Dios que toda la gente se maravillaban de ello y otras personas tenían temor. No se juntaban por temor, por las cosas que Dios hacía en medio de ellos, pero se maravillaban. Y dice, y tenían favor con todo el pueblo. Quiere decir que le caían en gracia a todos. Si usted es una persona llena del Espíritu Santo, usted es una persona que con quien hable, aún su propio enemigo de repente saliéndole humo por la oreja le va a comenzar a hablar y le va a comenzar a atacar, pero usted tendrá la gracia de Dios para que esa persona termine abrazándolo, llorando con usted y dándole gracias a Dios por su vida. Mire, tenemos esa gracia, esa cualidad, esa bendición dada por Dios a nuestra vida. No pregunte por qué, pero cuando Dios está con una persona puede lograr eso. Amén. El problema no es de la otra persona, el problema es nuestro. Amén. Que enseguida porque nos creemos santos decimos, no voy a hablar con esa persona, a ver si todavía, mirá cómo está, es media bruja, no voy a hablar a ver si todavía me contamina.
¿Por qué no se propone contaminarlo usted? De la gloria de Dios y del poder del Espíritu Santo. Porque yo que sepa, la luz vence las tinieblas. La luz vence las tinieblas. El problema es que tenemos miedo porque no estamos totalmente rendidos a esa luz. No podemos temer contaminarnos con el mundo a menos que ese temor sea fundamentado. Amén. Sí, Señor. Gracias. Voy a cambiar de tema porque está complicado esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias. Terminamos por favor con este versículo del capítulo 18 del libro de Lucas. Gracias. Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Me levante la manito por favor, bien arriba. ¿Cuántos le creen a Dios? La manito bien arriba, por favor. Señor, yo te estoy creyendo, papá. Yo te estoy creyendo, Espíritu Santo. Gracias. 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 Querida iglesia, mire la palabra y aprenda, porque la única manera que podamos aprender es teniendo esta palabra como nuestro manual, como nuestro estandarte. Amén. Capítulo 18, verso 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y No desmayar. no desmayar. Algunos dirán, bueno, pero era una opción de oración, ¿no? También Jesús les refirió una parábola para enseñarles a ellos acerca de la oración. ¿Y qué le enseñó acerca de la oración? Que debían de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice? Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuántos son personas que les gusta agotar la paciencia? Adiós. Y dijo el Señor, oídme lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una vez y listo? No, día y noche. ¿Que claman a Él? Día y noche. ¿Se tardará en responderle? Que pronto Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe? Cuando Dios viene con la respuesta a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, ¿haya Dios la fe necesaria? Y como se olvidó ponerle zapatito a los reyes. Pasó de largo, después no se lamente. Claro, uno se ríe, pero sí. Si nosotros teníamos la perseverancia de poner los zapatitos a los reyes, ¿por qué no vamos a tener la perseverancia de orar y de clamar delante de la presencia de Dios y sabemos que Dios es bueno? Amén. Si le pedíamos bicicleta a los reyes, nos traía un teléfono de plástico que ni siquiera andaba.
Y sin embargo le seguíamos poniendo los zapatitos todos los años. Claro, Dios es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno. El Señor es fiel. Él les refirió una palabra para hacerle entender de qué manera necesitamos orar, perseverando delante de la presencia de Dios, siempre y no desmayar. Diga conmigo, y no desmayar. Y no desmayar. Prohibido desmayar. Prohibido desmayar. Prohibido desmayar. La iglesia dice prohibido desmayar, porque Dios es fiel. El que prometió es fiel. Iglesia del Señor, yo necesito ver la fidelidad de Dios en mi vida. Tú necesitas ver la fidelidad. Mire, no hay cosa que yo más quiera que usted sea bendecido y verlo bendecido, feliz. Gloria a Dios, sí, Padre querido. En serio, no hay cosa que más feliz me ponga. No me pone feliz el verlo ahí viniendo todo pobrecito y yo me paro acá adelante como aquellos años atrás que algunas personas que yo conocí decían, ¡buah! Si está así, se lo merece, por algo será. Aleluya. Que se siente en la última fila, no me contamine la reunión. Bien. Esa es la mentalidad de antes. Sí, verdad. ¿O no, hermana? Sí, amén. Sí, era así. Pero ¿sabe una cosa? Si yo como pastor puedo ponerme feliz o puedo angustiarme por la necesidad de cada uno, ¿cuánto más el Padre? Amén. ¿Cuánto más el Padre? Que uno como persona no puede jamás sentir lo que Él siente, entender lo que Él entiende, ver nuestra necesidad como la ve, pero Él más que nuestra necesidad, como Él tiene la respuesta a nuestra necesidad, no le mueve a Él nuestra necesidad, a Él le mueve nuestro corazón, a Él le mueve nuestra actitud, Él nos mueve cómo nosotros respondemos a la oración, cómo creemos, porque imagínense que Él dice, si este me pidió una vez 5 minutos y yo le respondo, la próxima vez me piden 4 minutos y tengo que responder. Y la próxima vez me piden 3 minutos y me voy a ver obligado a responderle. Entonces hay momentos en que vamos a darnos cuenta de que le pedimos y Dios responde al instante. Y hay momentos que le pedimos una vez, 2 veces, 10 veces y no pasa nada. Ah, ¿sí? Ok, ya tengo la fórmula, papá. Voy al lugar secreto delante de tu presencia y ya entendí. Voy a perseverar en oración, en ruego, porque tú dijiste, mire cómo dijo el Señor. Dijo, oigan al juez injusto. Aleluya. Diga conmigo, oigan al juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí, amén. ¿Cuántos han alcanzado cosas por su perseverancia? ¿Cuántos han visto las respuestas de Dios a sus oraciones a través de su perseverancia? Querida iglesia de Dios, Dios es fiel. Hay muchos más tesoros guardados y escondidos que tenemos que alcanzar. Mire, a veces hay arqueólogos que están años excavando con una cuchara, excavando con cosas de manera muy delicada para lograr encontrar una pequeña escritura en una pared que decía no sé qué es porque no lo entiendo, pero hoy tiene por lo menos 5.000 años de antigüedad. Y le sacan foto, el gran descubrimiento, lo llevan al museo. Y nosotros teniendo un Dios poderoso que responde, que es grande, que nos ama, no somos capaces de perseverar un día, una semana, un mes, delante de la presencia de Dios hasta que Dios responda. Si yo sé que la respuesta de Dios es afirmativa, ¿por qué voy a dudar? Yo sé que Él me dará lo mejor, ¿por qué voy a dudar? Yo sé que Él me tiene que responder, ¿por qué conformarme con menos? ¿Por qué seguir limitado a menos si yo sé que Él puede derramar sobre mi vida su mejor bendición? Amén. Yo quiero la mejor bendición. Señor, te doy gracias porque me bendijiste hasta acá de manera maravillosa. Amén. Pero yo quiero una mayor bendición. Señor, te doy gracias porque hasta acá me sostuviste, pero ahora quiero, Señor, que me des para hoy y para mañana también. Señor, yo quiero
que tú abras los cielos y que no solamente me des para mí, sino para poder bendecir a otro. Padre, yo te doy gracias porque me diste para el alimento, pero también me vas a dar para el vestido y para arreglar la casa y para arreglar el auto y para tener todas las cosas en condiciones, porque tú eres mi Padre y mi estado habla de mi papá, habla del que me cuida, habla del que me sostiene. Oh, mi vida habla de aquel que me sostiene y que me guarda. Querida iglesia del Señor, cuando perseveramos en oración, en ruego, en súplica, en un mismo ánimo delante de la presencia de Dios, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Usted sabrá que no hay nada imposible para Dios. Séale molesto a Dios, moleste a Dios, moleste a Dios y dígale: Señor, hazme justicia. Padre, hazme justicia. Padre, hazme justicia. Si no quieres que te siga pidiendo lo mismo, respóndeme hoy: Señor, hazme justicia. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie.